Buenas, bienvenidos a Derivación de Funciones Variadas número 16. Y parece que nunca termina, 16, 17, 18 consecutivamente, o sea, en forma inductiva, números naturales de derivación de funciones bivariadas. No, bueno, lógicamente no va a llegar hasta infinito, pero van a ser unas cuantas porque el título condice con todos los temas que estamos viendo en Análisis 2. Matemática 2 para algunas facultades, pero es Análisis 2. Si bien la clase pasada habíamos determinado de ver el concepto geométrico de la fórmula aproximante del diferencial, que tiene que ver con la recta tangente que pasa por un punto, y esto de la recta tangente que pasa por un punto lo hemos visto en el análisis matemático. Sabemos que la pendiente de la recta tangente en un punto, la gráfica de una función, no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. La regla tangente, como cualquier función lineal, se escribe de la forma igual a m por x más b, donde m es la pendiente, que en todo caso es la derivada en el punto, y b la ordenada al origen, que sería donde la recta corta el eje y. Y bueno, estas cosas ya las venimos arrastrando hace muchas clases y hace mucho tiempo, además. La intención de la clase de hoy es dar también el concepto geométrico de la fórmula aproximante, pero no para funciones univariadas, sino para funciones bivariadas, y no, digamos, como lo hicimos con funciones univariadas, o sea, funciones igual a f de x. Sabemos que explicamos el concepto geométrico de lo que es la fórmula, digamos, concepto geométrico de la fórmula aproximante del diferencial. Bueno, para funciones bivariadas no va a ser una recta tangente, sino va a ser un plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto. Y para saber lo que es el plano tangente deberíamos dar un tema previo a ese, que es el tema de geometría vectorial. Mínimamente saber lo básico algebraicamente de vectores, tanto en dos y en tres dimensiones, y con eso ya poder entender de dónde sale la ecuación del plano que vamos a usar en los ejercicios y en la guía. Es simple. Hoy nos vamos a divertir un poquito con esto de los vectores. Básicamente, una idea simple, no lo puede entender cualquier persona. Vamos a definir un vector. Sabemos lo que es un segmento, ¿no? Segmento, sabemos lo que es geométricamente. Si yo tengo dos puntos en el plano, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, sabemos por geometría euclidiana que por dos puntos, uno de los axiomas, digamos, de Euclides, por dos puntos pasa una única recta. En geometría analítica también se comprueba que por dos puntos puedo definir una sola pendiente y una sola ordenada al origen, por lo cual eso determina una sola función lineal. Bueno, ok. El tema es que de esa recta que yo puedo graficar, puedo trazar dos puntos y cortar esa recta entre esos dos puntos. Si corto la recta entre esos dos puntos, formo un segmento que une esos dos puntos. Bueno, geométricamente sabemos lo que es un segmento. En todo caso, el vector es un segmento orientado. Tiene una flechita en su extremo, que indica el sentido. También tiene una dirección dada por las componentes del vector, que no van a ser otra cosa que las componentes del punto que indica la flechita. Un punto de aplicación, que puede ser el origen de coordenadas o cualquier punto del plano, y una longitud del mismo. Una longitud que se lo suele llamar norma, módulo o intensidad del vector. Muchos que habrán visto vectores saben lo que es. Pero ya básicamente estoy diciendo lo que es, ya muy sencillo. Lo que vamos a hacer es graficar vectores. Para de alguna manera enfatizar lo que yo estoy diciendo sobre el tema, es un tema sencillo. Veamos, por ejemplo, a ver, ahí está. Supongamos que tenemos un segmento orientado. El segmento orientado es un vector. Tiene una dirección dada por las componentes o coordenadas del punto donde va a estar la flechita, un punto de aplicación y una longitud, módulo o norma. Un vector podría ser esto. Esto es un vector, esto es un segmento orientado. ¿Lo dibujo de nuevo? Sí, lo dibujo de nuevo. A ver si lo dibujamos bien. Ahí. Esto es un segmento orientado. Como ven, este segmento orientado
tiene una longitud, ¿no? Puede ser más chico, digamos, una longitud más corta, más larga. El sentido está indicado por esa flechita que se ve ahí. Esa flechita indica un punto. Un punto, por ejemplo, si yo lo dejo ahí suspendido, la flechita indica un punto que tiene coordenadas en el sistema de ejes cartesianos. Sería el punto de coordenadas 3, 3, 3 de x y 3 de y. Ahora, si lo dejo acá, este puntito que indica la flechita, tiene coordenadas o componentes 4, 2, 4x, 2 de y. Es simple. Si lo pongo por acá, bueno, este punto que indica la flechita tiene componentes menos 4, 3, menos 4 de x, 3 de y. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo graficar todos los puntos o todos los infinitos puntos del plano y a cada punto del plano le asocio un vector. Un vector que sale del origen de coordenadas, 0, 0, y se extiende a lo largo hasta la flecha indicando el punto en el cual me va a dar las coordenadas de ese vector. Por ejemplo, si tengo este vector así, que es al ras del eje X, este punto que indica la flechita es el punto de coordenadas menos 5 de x, 0 de y, o sea, el punto menos 5, 0. Bueno, ese es el vector menos 5, 0. Tengo esto, este punto tiene coordenadas menos 6, 2. Bueno, este vector tiene componentes o coordenadas menos 6, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo hacer todos los vectores que quiera porque hay infinitos puntos en el plano. Vectores más chicos, más largos. La longitud, lógicamente, es la longitud medida regla entre el origen del vector, que en este caso está en el origen de coordenadas 0, 0, y hasta dónde se extiende, lógicamente, el vector, que sería hasta el punto menos 5, 4. El vector se identifica como con componentes menos 5, 4. Y eso me da lo que se llama la dirección del vector. ¿Quiero cambiar la dirección del vector? Bueno, voy a cambiar las componentes. Por ejemplo, este vector tiene componentes menos 5, 3. O sea, tiene otra dirección a la anterior. O sea, si yo cambio la dirección, cambio las coordenadas, las componentes del mismo. El sentido está dado por la flechita. Y la longitud es la longitud medida regla desde el origen, donde se aplica el vector, que en este caso es el origen de coordenada, hasta donde se extiende la flechita. A eso se le llama módulo, longitud, intensidad o norma del vector. ¿Qué más hay que agregar de esto? Nada más. En principio, identificar el objeto vector en 2D, en este caso en el plano XY. Obviamente que lo mismo va a suceder en el plano 3D, en el sistema de ejes cartesianos en 3D, en 3 dimensiones. Lo que va a suceder es que en vez de que el vector tenga 2 componentes, va a tener 3 componentes. Pero la idea es la misma. Bien, una vez que identificamos lo que es un vector, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con los vectores? Más allá de graficar todas las flechitas que queramos, todas las infinitas, obviamente que los infinitos puntos, no, de los infinitos puntos podría trazar infinitos vectores, pero no voy a trazar los infinitos vectores. Pero la pregunta es, ¿para qué sirven los vectores? O sea, ¿qué finalidad tienen? Porque está bien, nosotros definimos lo que es un vector. Pero ¿qué podemos hacer matemáticamente con los vectores? Bueno, podemos hacer una cierta álgebra. Y la álgebra tiene que ver con las operaciones algebraicas que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, la suma de vectores. ¿Podemos definir una suma de vectores? Es la pregunta. Sí, podemos definir una álgebra de vectores que es la suma de vectores, que es la que a nosotros nos interesa. Y ahora vamos a definir lo que es una suma de vectores. Bueno, supongamos por un momento que me detengo acá. Este vector tiene componentes 1, 2, 1 de x, 2 de y. Perfecto, vamos a ponerle las componentes en palabras. Así vamos a poner, a ver, sí, 14, sí. A ver si me queda bien así. Sí, pero en rojo. Perdón. Bueno, voy a hacerlo de nuevo porque quería hacerlo con color rojo. Bueno, ahora lo tercero. Este es el vector 1, 2. El vector 1, 2 que tiene componentes 1 de x, 2 de y. Bien.
Ahora sí. B igual a 1, 2. Otra vez me salió, perdón. Quiero el rojo, porque estoy utilizando el rojo. Quiero hacer una fiesta de colores. Va, listo. ¿Qué más puedo decir de esto? Ya está definido el vector, ¿no? No se puede definir más nada, o sea, es muy simple. Ahora, supongamos que tenemos otro vector, cualquiera. Vamos a sacar otra flechita de acá. Un vector, pongámosle, también sale del origen, y este vector tiene estas componentes. Sí, voy a hacerlo un poquito mejor, perdón. O sea, es el pulso. Ay, Dios. Más que el mouse, ¿no? Es el pulso más que el mouse. Lo estoy haciendo igualmente con la aplicación de Zoom, pero uno intenta hacer lo más preciso, pero lamentablemente no tenemos una buena tecnología. Ahí está. Me costó poner el vector 4, 3. Este vector tiene coordenadas 4 de X, 3 de Y. Bueno, vamos a ponerle otro nombre, claro, B de B, le decimos que este vector se llama W. Juan, Pedro, Ricardo, no importa la letra que utilicen, pueden utilizar letras griegas, sí, ¿por qué no? No le pone, obviamente, rotula el vector con cierto nombre, una letra, que puede ser de cualquier alfabeto, claro, ¿no? Bueno, es el vector de componentes 4, 2 y punto, nada más. Ok, grafiqué otro vector. ¿Qué puedo hacer entre estos dos vectores? Bueno, una álgebra. Una álgebra significa estar asociado a una operación algebraica. En todo caso, es una suma. Una suma de vectores, sí. Puedo definir una suma de vectores. ¿Cómo puedo sumar los dos vectores? Nosotros sabemos sumar números reales, ¿no? La suma incluye la resta, claro. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Pero ¿cómo puedo sumar los vectores? Bueno, vamos a verlo geométricamente. Esto no es difícil. Esto no es para nada difícil. Vamos a hacer lo siguiente. Deberíamos tener regla y escuadra. Para hacer lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, precisamente, es trasladar este vector 4, 2, que es el más largo que el 1, 2, voy a trasladar este vector 4, 2 en el extremo del vector 1, 2, pero lo voy a trasladar paralelamente. Y paralelamente, por eso digo que hay que hacerlo con regla y escuadra. Porque lógicamente yo detengo la escuadra y voy corriendo la regla, y cuando corro la regla sobre la escuadra, me va trazando rectas que son todas paralelas a la regla. Pero como no tengo una escuadra acá, porque lo estoy haciendo en Zoom, supongamos que tengo una escuadra que traslada paralelamente este vector 4, 2 en el extremo del vector 1, 2. Ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo, para que se vea del extremo acá, de la puntita. Ahí está. Este es el vector 4, 2. Es un vector igual y paralelo al 4, 2 que yo tracé antes. Tiene que ser igual y paralelo al vector que yo tracé antes. Eso es importante. Vamos que es así, hasta ahí llego. Pero no irme del gráfico, claro. Ahí está, ¿eh? Es de la misma longitud que el vector 4, 2 que tracé acá. Si este vector nuevo que tracé, paralelo, y que tiene punto de aplicación en el extremo del vector 1, 2, tiene la misma longitud que el vector W42 que está acá. O sea que este vector nuevo que tracé también tiene componentes 4, 2. O sea que no hay
Otra cosa que decir, que este es el mismo vector 4, 2 que tracé antes. Porque lo que hice es trasladarlo paralelamente al 4, 2 anterior, aplicándolo sobre el extremo del vector 1, 2. Simple, sencillo. Bien, una vez que yo hice eso, yo logré la suma de vectores. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. El vector suma, que sería el correspondiente al hacer B más W o W más B, vamos a ver que acá también se cumple la propiedad conmutativa o el axioma de conmutatividad, mejor dicho. El orden de los vectores no altera la suma, o sea, hacer B más W lo mismo que hacer W más B. Vamos a ver que el vector suma no es otra cosa que este vector que va desde el origen de coordenadas, donde se aplican los vectores, hasta el último extremo, que sería el extremo del vector 4, 2 trasladado paralelamente. Ese vector no es otra cosa que la suma de los dos vectores. Y eso se identifica con la suma B más W o W más B, que es lo mismo, valga el axioma de conmutatividad, porque el axioma de conmutatividad se cumple para suma de vectores. A eso definimos como el vector W más B, o B más W, que es exactamente lo mismo. O sea, B más W. Ese es el vector B más W. Y ahora vamos a ver por qué se cumple el axioma de conmutatividad, porque ahora vamos a ver por qué es la suma esa, por qué la suma esa está identificada, ¿no? Por qué esa suma de vectores B más W está identificado con este vector negro, largo, que está en diagonal, digamos, a los dos anteriores. ¿Por qué B más W es este vector negro largo? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver lo siguiente. Este vector negro largo que tenemos acá, a ver, tenemos vector... Ah, perdón, acá me equivoqué. Y seguramente que algún observador me lo está reclamando, y perdón. Porque este vector no es 4, 2, es 4, es el vector 4, 3, perdón. Vamos a borrar eso. Perdón. Lo dije bien porque lo expresé mal, pero esto no es, perdón, no es 2. Eso es 3. Es 4, 3, perdón. O sea, por ahí lo dije mal, y lo expresé mal, y lo escribí mal. O sea, lo dije bien, pero lo escribí mal. Puede ser. Bueno, a ver. Rojo. Ahora colocamos el 3 en su componente. Y, perdón. Y acá también hay que poner un 3, ¿eh? Seguramente estarán a los gritos los que están del otro lado, pero bueno, suele suceder que muchas veces uno lo dice bien y lo escribe mal, o al revés. Bueno, pasa, pero está bien. Yo me estaba dando cuenta que estaba cometiendo un error porque estaba haciendo la suma de vectores que ahora iba a aplicar. Y ahora van a ver por qué me equivoqué también. No, está bien, Nicolás. Bueno, creo que lo puse lo mejor posible, pero un poquito más arriba no estaría mal, ¿eh? Ahí. Como muchos van a decir, qué molesto que sos con esta, como la estética. Sí, soy un poco obsesivo con la estética, por eso un toque, pero no importa. Ahora sí, perdón, el vector 4, 3 tiene componentes, este vector rojo, tiene componentes 4 de x, 3 de y, lógico. Bueno, trasladé paralelamente sobre el extremo del vector 1, 2 el vector 4, 3. Bueno, listo.
el vector largo, este negro, es el vector b más w. ¿Pero por qué es este vector largo negro el vector b más w? ¿Cómo hago b más w? Bueno, a ver, este vector largo negro que está acá tiene componentes 5, 5. Tiene componentes 5 de x, 5 de x, porque fíjense, acá está el extremo del vector negro, lo proyecto sobre el eje x, tiene componente 5 de x y tiene componente 5 de y. O sea que este vector largo negro es el vector 5, 5. Bueno, entonces perfecto, vamos a poner que b más w es igual a w más b, ahora vamos a ver, no es otra cosa que el vector 5, 5. Bueno, 5, 5, ok. Vamos a poner eso. No vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Igual 5,5. ¿Está bien? Ahí. Sí. Listo. Ahora, ¿cómo hice esa cuenta? No hice ninguna cuenta. Simplemente lo muestro gráficamente. Vamos a ver que esto que deduje gráficamente condice con lo que voy a hacer algebraicamente. Prestemos atención por un momento. En realidad tienen que prestar atención siempre, pero es una forma de decir, categóricamente. Prestemos atención por un momento. O sea, yo hice B más W. Y yo dije que B más W, obviamente, gráficamente sé que es el vector de coordenadas 5, 5. Ahora, prestemos atención. Si tengo el vector B, esta componente en X vale 1. Si tengo el vector W, que sería este largo paralelo, 4, 3, tiene componentes desde el 1 hasta el 5, pero la diferencia entre 1 y 5 es 4. 1, 2, 3, 4. Tiene componente en X igual 4, ¿no? Como dice acá, 4. Y tiene componente entre 2 y 5. Entre 2 y 5 hay una distancia de 3. 1, 2, 3. Tiene componente 3, como lo dice acá, vector 4, 3. Bueno, si a la componente, o sea, volviendo atrás, si agarro B, la componente del vector B es 1. La componente X del vector B es 1. Y la componente X del vector W va de 1 a 5. Es 4. Entonces, lo que estamos observando es que, que esto es la componente, vamos a hacerlo con menos intensidad. Esto que estoy trazando acá no es otra cosa que la componente X del vector 1, 2. Y que vale precisamente 1. Y luego tenemos la componente X del vector 4, 3, que es la distancia que existe entre 1 y 4. Entre 1 y 5, perdón, la distancia entre 1 y 5 es 4. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esta es la componente. Esta es la componente 1 del vector. La componente 1, que es la componente X del vector 1, 2. Y luego, esto es la componente 4 del vector W, que es la distancia entre 1 y 5. Bueno. Si nosotros sumamos las dos componentes estas, 1 y 4, ¿qué nos da? Nos da 5. Entonces, si nosotros sumamos estas dos componentes, vamos a poner un signo de suma. Si sumamos las dos componentes, 1 más 4 es 5. O sea, me da la componente 5 de B más W. O sea que eso es igual a 5. Esto es igual a 5. O sea, toda esta distancia que está acá es 5.
Todo esto vale 5. Ok. Componente X del vector negro. Y lo mismo pasa con las componentes en Y, las coordenadas en Y. Acá tenemos, por ejemplo, para el vector W, que es este de acá, 4, 3, que va desde el extremo del vector 1, 2 hasta este extremo donde está el extremo del vector negro. Este vector W, que es 4, 3, bueno, lógicamente, ¿qué componentes tiene? Y lo mismo. Vamos de acá, o sea, desde acá, en Y, ¿no? Claro. De acá a acá. Este vector, digamos, esto indicaría precisamente la componente Y del vector W. Esto es la distancia entre 2 y 5 es 1, 2, 3. O sea que esto vale 3. Ahora, esa es la componente Y del vector W. La componente Y del vector W es 2. O sea que eso va a ser esto. Si, bueno, acá ponemos un 2. Ponemos un 2. Bueno, ¿qué va a pasar? Que bueno, si yo sumo estos dos componentes, 2 más 3 me da 5. Entonces, esto da 5. Toda esta longitud da 5. Bueno, ahí está. Toda esa componente da 5. Porque 2 más 3 es 5. 2. Bueno, y esa es la componente Y del vector B más W. ¿Ya está? Ya está. Ahí termina el chiste. Bueno, perfecto. Listo. Ahora entendimos gráficamente por qué B más W es 5, 5. Porque estoy sumando ambas componentes. Acá vamos a poner un signo de suma. Medio. Estoy sumando 3 más 2. Gracias. Bueno, ahora entendimos por qué B más W es 5, 5. Porque sumo las componentes en X, uno de cada uno de los vectores, 1 más 4 es 5, y sumo las componentes en Y, 2 más 3 es igual a 5. O sea que en definitiva, nosotros podríamos decir, y lo vamos a escribir acá, lo vamos a hacer con negro. Estamos 30 minutos. B, negro es negro. B más W no es otra cosa, ya lo expliqué gráficamente, que lo que voy a expresar en forma algebraica. O sea, vector 1, 2 más vector 4, 3. Otra cosa que la suma de las componentes en X más la suma de las componentes en Y es por separado. 1 más 4, 2 más 3. Cierro paréntesis. Punto. ¿Qué es eso? Lisa y llanamente eso. Obvio que el resultado que da al hacer esta operación es 1 más 4, 5, 2 más 3, 5. O sea, me queda lógicamente el vector 5, 5. Eso ya saben. Hacemos la cuenta y ya está. O sea, este es el vector 5,5 y se terminó el chiste. O sea que cuando sumamos vectores, sumamos componente a componente. O sea, las componentes de X por un lado y las componentes de Y por otro. Esto es así, siempre así va a ser. Ahora lo digo en general. General.
Ese es digamos, la sigla de general, para que sepan. Bueno, en general, esta cuestión es así. Si hago B más W, o W más B, valga el axioma de conmutatividad, porque al azar, en este caso, 1, 2 más 4, 3, o 4, 3 más 1, 2, me va a dar 5, 5, lo mismo. Entonces se cumple el axioma de asociatividad. Yo tengo B, que es el vector AB, más el vector W, que es el vector CD, bueno, listo. Bueno, ya está. Sumo las componentes de X por un lado y las componentes de Y por otro y se terminó el chiste. A más C, coma, B más D, cierro paréntesis y termino. Y ahí definimos en general lo que significa la suma de vectores. Vamos a recuadrar esto porque es una fórmula, parece bonita. No sé qué sería bonito para ustedes, pero está bien. Me gusta. Ok, listo, ya llegamos a 30 minutos. Hemos explicado lo que es la suma de vectores. Hemos explicado la suma de vectores y también indirectamente hemos explicado la resta de vectores. Hemos explicado indirectamente la resta de vectores. ¿Por qué hemos explicado indirectamente la resta de vectores? Porque prestemos atención por un momento y así nos vamos al próximo video, tranquilos. Si nosotros dijimos que B más W es este vector negrito, B más W, si ahora hacemos lo siguiente, ¿no? Si ahora hacemos lo siguiente, a este vector B más W le resto B, si hago B más W y le resto B, se sobreentiende lo que los vectores B se simplifican y me queda el vector W, que es este vector entrelazado entre los dos vectores, que sería el vector paralelo, ¿no? Que yo tracé, paralelo al 4,3 que tracé originalmente. Bueno, este vector entrelazado entre estos dos extremos no es otra cosa que el vector resta. El vector resta entre el vector negro y el vector B. O sea que si yo quiero definir una resta, ya está definida. Si yo quiero definir resta de vectores, tengo que restar este vector negro, B más W, menos este vector rojo que es B, y me va a dar el vector W, que es el vector entrelazado entre estos dos extremos, como indica el puntero láser. O sea, dicho en general, y voy a enfatizarlo, así vamos terminando, y va a ser muy importante, si uno tiene, vamos a guardar el gráfico, y vamos a borrarlo ahora por un momento. Ahora borro todos los dibujos, ya salvé todo esto. Si uno tiene, por empezar, y ahora genéricamente, ¿no? Este vector, vamos a hacerlo con mayor trazo. Si uno tiene genéricamente este vector, un vector cualquiera, no importa las componentes que tenga. A este vector lo llamamos pirulo, qué sé yo, no importa, por decir así, valga el chiste. Este vector, bueno, qué sé yo, vector A. Vector A, bueno, se me ocurrió poner A, podría poner beta, gamma, delta, Ricardo, Pedro, no importa. A. Vector A. ¿No? Este es el vector A. ¿Por qué no hacerlo con...? Perdón por la estética, pero necesito ser prolijo. Lo estoy montando el tamaño de la letra. Este es el vector A. ¿No? Vector A. Es el vector A. Cualquiera. Puede ser un vector cualquiera del plano. Es genérico. Genérico significa que cualquier vector, un vector cualquiera del plano. Y este vector que voy a trazar ahora, lo llamo B. Por llamarlo B. No importa, son componentes genéricas también. Puede ser cualquier punto del plano. Cualquier punto del plano. Por eso se dice genérico. Supongamos que este lo llamo B. Bueno, ok. Entonces,
Yo dije que la diferencia entre esos dos vectores es este vector negrito que voy a trazar ahora entre A y B. ¿Tá? Este vector negrito entre A y B no es otra cosa que la diferencia del vector B menos el vector A. O sea, que este vector, precisamente acá, este vector de aquí, no es otra cosa que el vector B menos A. Y vamos a poner B menos A. Vamos a hacerlo en negro, ¿no? Pues dije en negro y pues en rojo. A ver. Y creo que es un retorno. Bueno, ok. Está muy molesto el Zuno, pues yo estoy impaciente. Este vector negrito no es otra cosa que B menos A. A ver si me permite zoom, por favor. Este vector negrito es B menos A. El vector B menos A, el vector que va de A a B. Y eso lo vamos a poner. El vector que va de A a B. El vector que va de A a B. El vector que va de A a B. Vamos a ponerlo así. A, B, igual. Bueno, y vamos a poner una flechita arriba, muy linda. Indica el vector que va de A a B. Esta flechita indica que es el vector que va de A a B. Y así lo vamos a definir. Y esto es la resta de vectores. La resta de vectores se identifica de esa forma. Y en general, vamos a poner en general, en general, apóstrofe, digamos, de la sigla de general, y hago B menos A. Esto, supongamos que B es el vector de coordenadas x, y, y el resto el vector de coordenadas AB, que sería el vector z, t, por decir así. Bueno, la resta se identifica como la resta de las componentes. Como sumamos componentes de x y componentes de y, ahora restamos componentes de x y componentes de y. Listo. Y así se identifica la resta, como la resta de las componentes de x por un lado y las componentes de y por otro. Y esto lo voy a subrayar, lo voy a poner muy lindo, porque sería la resta de vectores en forma general. Bueno, listo.